hoy hablaremos sobre la batalla de la mente, cómo el enemigo trabaja en nuestros pensamientos y nos puede tener en culpas del pasado. Y hay gente que vive en esas culpas y vive con los temores del futuro. Sí, pero vamos a continuar y darle la gloria al Señor, que Él hace todas las cosas. ¿Cuál es el tema, hermanos, de hoy? La batalla es la mente, ¿sí? Está en la mente, en nuestros pensamientos. ¿Cómo puede llegar algo a nuestra mente, hermanos? Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo comienza la batalla, ¿sí? En nuestros pensamientos? ¿Cómo puede llegar una información a tu mente? Hay dos fuentes. ¿Cuáles son? Lo que ves y lo que escuchas. Amén. ¿Adán y Eva veían a Dios con sus ojos naturales? Dios es espíritu. Amén. Dios no es de ningún material hecho como el que tenemos en la tierra. Dios es espíritu, ¿sí? Tiene un material, no sabemos qué material es, pero Dios creó la tierra, el cielo y creó lo material. Pero Él es más real de lo que podamos imaginar. Amén. Y dice que Dios le hablaba a Adán y a Eva, pero Adán y Eva veían a Dios con sus ojos naturales. ¿Qué dicen? No. Amén. Porque Él es espíritu. Pero ellos tenían el espíritu y entonces se podían comunicar con Dios. Que Dios es espíritu. A través del espíritu se podían comunicar con ese Dios. Y Dios les hablaba y le decía a Adán: Adán, ponle nombre a los animales. ¿Y sabes cómo le puso al león? León. Sí, hasta el día de hoy. Los científicos dicen león y no sé qué más le inventan. Pero así ha trascendido los nombres hasta el día de hoy. Y Adán tenía una comunión espiritual con Dios. Hasta que apareció Satanás y también habló al oído. ¿De quién? De Eva, ¿sí? Y a través de la vista. Le dijo: ¿ya viste? Y ya la había visto, ¿no? Ya había visto la fruta, ya había visto la manzana, aunque no es manzana, pero ya había visto la fruta. Y le dice: ¿ya viste lo hermosa que es? Y ahí entró la curiosidad y entonces Satanás pudo entrar al hombre, a la humanidad, a través de los sentidos, del oído y de la vista. Amén. Entonces hoy vamos a ver cómo en nuestra mente se vive una batalla espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque no es física. O sea, tú puedes tener un tormento en tu mente y tú estás sentado en tu recámara. Puedes tener al lado a tu esposo, a tus hijos y estás pensando cosas terribles. Puedes estar adulterando. ¿Me prendes el 20? Puedes estar adulterando en tus pensamientos y tener de la mano a tu esposa. ¿Sí? Entonces la batalla está ahí. Primero sucede en la mente, luego baja las emociones y activa la voluntad para hacer cosas que no debemos hacer. Y nosotros como cristianos debemos de saber cómo Dios nos diseñó. Amén. Muchos ya lo sabemos. Seguimos, vamos a irlo viendo, vamos a irlo desarrollando. En Efesios 6:12 dice, lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3, a ver si nos sale. 1, 2, 3. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Este es un hebraísmo, o sea, contra personas. Sí, la persona está de sangre y carne. La lucha no es contra las personas, sino contra principados, príncipes. Imagínate, el diablo y sus demonios está en un orden jerárquico. ¿Sí? Príncipes, ¿sí? ¿Contra quién? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay demonios que gobiernan diferentes sectores. Tú te vas
por mencionar al Playón, ¿qué tipo de gobierno espiritual maligno hay por allá? Ahí vas a encontrar prostitución. Si tú pasas por ahí, ves las muchachas, alcohol, drogas, homosexualismo. Son gobernadores de ahí, tienen potestad en esos lugares, ¿sí? Dice, y contra huestes, demonios espirituales de maldad, pero ¿dónde dice? En los cielos, ¿sí? Y ellos te hablan, y hoy lo vamos a descubrir, cómo ellos atacan a nuestra mente, pueden atacar a nuestros hijos. Y el índice de suicidio hoy en día está subiendo de una manera alarmante, principalmente en jóvenes, ¿sí? Principalmente en adultos y en personas homosexuales. O sea, ha subido el índice de suicidio. Vamos a seguir. Entonces ya entendemos que hay una lucha. Satanás, su trabajo es de destruir. Pero vamos a irlo viendo. ¿Sigue? En Juan 8:32 dice, dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No, ¿cuál sería la palabra? No es suficiente saber, sino permanecer. ¿Escuchaste? ¿A qué se refiere con permanecer? Estar en la lucha, estar con Jesús. Tú puedes saber una verdad en tu mente y no vivirla. ¿Escuchaste? Tú puedes saber, hay que leer la Biblia y hasta la recetamos, ¿no? Hermano, lea la Biblia. Mira, el Salmo tal está bien bonito y no lo leemos. El saber la verdad no es suficiente, hay que permanecer. ¿Sale? Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿tú ya creíste en él? Pregúntale al que está a tu lado, hermano, ¿usted ya creyó? Es para ti. Amén. Si tú ya creíste, es para ti. Y había muchos ahí en esa historia que no creían. Pero le dijo, aquellos que creen, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra? Leer la palabra, ¿sí? Meditar en la palabra, vivir la palabra. Eso es permanecer. Entre más yo tengo palabra en mi vida, esa palabra me va a hablar a mí cuando yo esté en una tentación. Recuerdo que leí un proverbio que dice, no servirás de usura, de prestar. Y al otro día llegó una persona a pedirme prestado. Y le digo, mira, sí tenía, pero ¿sabes qué? Mira, tengo 100 pesos, no te los presto, te los regalo. Porque el consejo es, no hagas. Y dice el proverbio, porque te quitarán la cama, o sea, el sueño. Y a la par había un hermano que dice, oye hermano, lo hubiera leído antes. Yo le presté, dice. Y ya le robó. Y sí, no podía dormir el pobre hombre pensando en que le iba. Pero la palabra te da el consejo, ¿para qué? Para ponerla por obra, ¿sí? Entonces dice, verdaderamente mis discípulos, y si yo permanezco y estoy ahí, entonces conoceré la verdad. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Y cuando yo permanezco en esa verdad me va dando la libertad que Dios quiere para mi vida. Pero tengo que conocer la verdad, tengo que conocer cómo Dios me diseñó. Yo tengo que enseñarle a mis hijos cómo Dios los diseñó, para que ellos puedan saber cuándo viene una lucha en su mente, en su corazón, cuando es espiritual, que ellos puedan identificar. Y yo también cuando la lucha es de parte del enemigo, ¿sí? Gracias a Dios, después que comprendí esto, fue de las primeras verdades que a mí me alumbró y trajo una paz increíble a mi mente. Yo sufría, yo vivía atormentado. El trabajo de Satanás es atormentar a las personas con la culpa, con la vergüenza. Ese es el trabajo de Satanás, ¿sale? Pero es algo espiritual, no se ve. O sea, tú ves a la persona y tú no sabes todo lo que trae en su mente y en su corazón. Y a veces se quedan idos, pero está la lucha ahí en su mente, ¿sale?
Seguimos. Mira cómo estamos diseñados. Tenemos un cuerpo. Hay dos cosas principales en el cuerpo, que son nuestros 5 sentidos y nuestras necesidades naturales, las cuales tenemos que suplir. Comer, dormir, ir al baño, etcétera, ¿sí? Tenemos un alma. ¿Qué hay en el alma? Que es la parte negra. En el alma está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, ¿sí? Están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dios nos hizo libres y nos dio la voluntad, ¿sí? El problema de la voluntad que luego puede ser esclavizada. Y tenemos la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de reconocer lo bueno y lo malo. Todos tenemos la conciencia. Muchos dicen que la conciencia está en el espíritu, pero no, la conciencia está en el alma. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Nosotros tenemos que saber cómo Dios nos diseñó, porque Él es el diseñador de nuestro ser. Entonces en mi alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Cuando alguien a mí me agrede, cuando alguien te ofende, llega a tu mente, ¿sí? Baja tus emociones, te molestas y baja la voluntad, accionas. Hay gente que está automatizada, reacciona, dice de mecha corta, dice. Tantito le haces algo y ¡pah! Pero ese es el proceso. Llega a tu mente, genera un sentimiento y actúas, ¿sí? Te dicen algo bonito, llega a tu mente, te alegras y sonríes. Oye, hermana, qué bien se ve hoy, no sé, qué te digan, algo agradable. Me gustó cómo dio la presentación. Llega a tu mente, baja tus emociones y reacciona. Gracias. Esa es la manera. Hay gente que te digo ya está automatizada. Reacciona, explota. Pero tenemos que saber que es mente, emociones, voluntad. Todo lo que llega a nuestra mente va a bajar a mis emociones. Di conmigo, todo lo que llega a mi mente bajará mis emociones y yo actuaré. Amén. Dice la Biblia, sé tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. Entonces en la mente llega una información, la analizas, baja tus emociones si es algo malo, pero tú ahí la puedes detener. ¿Cómo reacciono? ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? ¿No le contesto? Y son fracciones de segundo. Y ya puedes reaccionar mal o puedes reaccionar bien. Oye, ¿por qué hiciste esto? Hey, tranquila. Y vas y la abrazas. Tranquila, león. No, tienes que saber manejar situaciones. Y mira, generas paz. Dice que la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira. Y alguien te agrede y tú le contestas con un chiste. Ay, ¿a poco estás enojado? Y se desinfla la situación. Pero si alguien te agrede y agredes, crece. Y generamos un conflicto. Y por una cosita, ya, pues nos divorciamos, y fue por un plato que no lavó, ¿no? O sea, podemos hacer cosas terribles por cosas tan pequeñas. Tenemos que saber cómo trabaja nuestro ser y enseñarle a nuestros hijos. Hey, ¿por qué reaccionaste así? No. Tenemos que enseñarle, educarles a manejar sus emociones, sus sentimientos, porque si no les atrapan y los destruyen, ¿sí? Entonces ese es nuestro ser. Sigue. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Esos fueron de los primeros textos que yo me aprendí de memoria. Dice, y el mismo Dios de paz os haga santos, los aparte, eso es ser santos, por completo. Y dice, y todo vuestro ser, ¿de qué se compone nuestro ser? De espíritu, de alma y de cuerpo. Dice, sea guardado sin reproche, irreprensible, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que guardar mi ser hasta que Cristo venga. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que guardar mi espíritu,
Sí, porque cuando tú pecas se apaga el espíritu. Yo tengo que guardar mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad, qué es lo que veo, qué es lo que siento. Es más, yo tengo que cuidar mis sentimientos. Cuando ya mis sentimientos se tornan mal hacia una persona, ya lo veo y ya hasta me molesta. Hey, ¿por qué? Tengo que guardar mis sentimientos, ¿sí? Y mi cuerpo también. Tengo que administrar mi cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Amén. Pero por eso Dios ya me apartó. Y ese espiritual mi cuerpo es en una persona que ya nació de nuevo. Mira otra vez el esquema. Dale. Cuando alguien peca, apriétale otro. Ah, ya no apareció. Es que le puse una bolita, regrésalo. No sé por qué no salió. Regrésalo ahí. El espíritu muere. Le había puesto una bolita roja, pero no salió. Entonces el espíritu muere. Y cuando muere el espíritu, se pierde la comunicación con Dios. El hombre que tiene a Dios, cada que vas a hacer algo malo, Dios te habla a través del espíritu. Y te dice, hey, ¿qué vas a hacer? Hey, tú estás luchando, y el espíritu te habla, te dirige. Dice que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios. Amén. Cuando el espíritu muere en nosotros, ya no somos guiados por el espíritu de Dios. ¿Por quién somos guiados? Por nuestro cuerpo, ¿sí? Y por nuestra alma. Y depende que haya en nuestra alma, es como vamos a ser guiados. Ya el espíritu murió, ya no tenemos comunicación con Dios, y entonces somos guiados de acuerdo a lo que creemos, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Y tristemente a veces los sentimientos embargan la razón y nos hacen hacer cosas terribles, ¿sí? ¿Qué hace el enemigo? Nublar la razón. Alguien que va a robar, ¿en qué piensa? En el beneficio del robo. Nubla su razón. Oye, imagínate que el ladrón empieza a pensar, te van a meter a la cárcel, y si robas y no te sale, y no roba, no va, le va a entrar miedo, angustia, no, mejor no robo. Pero ¿qué hace el enemigo? Nubla la razón, ¿sí? Y le muestra el placer. Mira lo que vas a robar, lo que vas a obtener. Así es también en el área sexual. El enemigo, ¿qué? Nubla la razón. En un adulterio piensa en el placer y no piensa en todas las consecuencias que pudiera tener. Nubla. Imagínate, te van a descubrir, se va a enterar tu esposa, verás el dolor de tu esposa, verás el dolor de tus hijos. Imagínate que alguien que va rumbo a un hotel está pensando en todo eso. Se regresa. Vas a destruir tu familia. Vas a meter demonios a tu hogar. Demonios de adulterio, demonios de destrucción a tus hijos. Cuando tú ves todo eso, tú dices, no, te reprendo, Satanás. Amén. Porque lo que el diablo quiere es que yo peque para que le abra la puerta y destruya mi vida y mi familia. ¿Sale? Seguimos. Ya lo leímos, sigue. Eva, en este caso, la tentación fue externa. Se le presentó una serpiente, ¿sí? Satanás en forma de serpiente, y le habló. Pero esa voz fue externa, no estaba dentro de ella. No sé si me explico. Después del pecado, ya Satanás tiene acceso a nuestros pensamientos. Para que el diablo pudiera hablar a Eva, se tuvo que materializar. ¿Escuchaste? No podía trabajar en el espíritu porque no había pecado en ella. Entonces tuvo que tomar forma y hablarle, seducir sus sentidos para que ella voluntariamente pecara. ¿Sale? En el caso de ella. Siguiente. Sigue. Ahí está, ahora sí. Era en este. Muerte espiritual, ya me salió. Sigue. En el caso de Caín y Abel, este es cuando ya
pecó Eva, murió espiritualmente, ya Satanás tiene acceso a nuestros pensamientos sin que tú lo veas. No necesitas que se te aparezca el diablo, ¿no? O alguien que te hable y te siembre un pensamiento, o que tú veas con tus ojos algo malo para que entre a tu vida. Todo lo que tú ves entra a tu vida. La mente fue diseñada para almacenar todo lo que metamos. Y depende de lo que haya en nuestra mente es cómo nosotros vamos a reaccionar. ¿Sale? Entonces, en el caso de Caín y Abel, te lo leo, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué? Y lo mató. ¿Quién crees tú que puso en su corazón de Caín, más bien en su mente? En el Antiguo Testamento, cuando habla de corazón, se refiere al alma, se refiere a los pensamientos. ¿Quién crees tú que puso en el corazón de Caín matar a su hermano? Porque dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y entonces, a partir de ahorita, vamos a empezar a identificar todo pensamiento que es de muerte, todo pensamiento que es lujurioso, todo pensamiento que es de derrota, de depresión, no es tuyo. ¿Escuchaste? Eso a mí me sirvió de una manera increíble, porque yo pensaba que todo lo que yo pensaba era mío, y yo me la pasaba pidiéndole perdón a Dios. O sea, venía un pensamiento malo, y decía, Señor, perdóname porque pensé esto. Y al rato, y yo todo el día me la pasaba yo pidiéndole perdón a Dios. Ay, Señor, perdóname. Iba a orar y no podía orar. Venían pensamientos malos. Y entonces, vamos a dejar que los perritos se calmen. Venían pensamientos incontrolables, los cuales me aturdían y no podía orar. ¿Sale? Luego entendí la fuente de pensamientos y ahí sí comenzó la batalla. Sí, antes me tenía en el suelo, ahora comenzó la batalla, porque ahora pude pelear. Y ahorita te voy a decir. Entonces, en el caso de Caín, escucha, los dos trajeron una ofrenda a Dios. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Qué hubiera hecho a Caín? Cuando él fue con la ofrenda, Dios no recibe su ofrenda. ¿Qué debió de haber hecho Caín? Si tú vas a darle algo a Dios y a Dios no le agrada, ¿qué debes de hacer? Cambiarla. ¿No? ¿Sabes qué? Yo no acepto tu ofrenda. Ay, Señor, perdóname. Entonces voy a agarrar algo que te agrade. ¿Sí me explico? Y ya. Y ahí se hubiera acabado la historia. Pero el orgullo, el pecado, la naturaleza pecaminosa, ya entró Satanás a sus pensamientos. Y le dijo, mira, prefirieron a tu hermano. A él lo quieren más. ¿Cuántos piensan que quieren más a un hermano que a ustedes? Sí. Y muchas veces sí es cierto, ¿no? Pero ¿qué hace el enemigo? Mira, a él le sirven más en el plato. No, a él le sirve. Oye, y le tocó la presa que a mí me gusta. Y el enemigo te puede estar torturando en tus pensamientos y nadie sabe. ¿Sí? Entonces Caín, el diablo comenzó a decirle, mira, y viene porque él es el único que hace destrucción y muerte. Mátalo. Mata a tu hermano. Pues imagínate. Entonces él va con su hermano, pero a mí lo que me impresiona de esta historia, que yo no creo que Caín haya ido enojado. ¿Sí me explico? O sea, no fue, vamos al campo, órale. No, él fue hasta amable. Hasta le dijo, manito, oye, acompáñame al campo. Vamos, mira. Fue amable, pero él ya tenía un plan en su mente, en sus pensamientos. El enemigo ya le había atormentado. Muchos dicen que fue con una piedra que lo mató. La Biblia no nos dice cómo, pero lo llevó a un lugar donde nadie lo veía. Y esa es la primera etapa del pecado. El pecado siempre es a escondidas, donde nadie te ve.
Ya después uno se destapa. Ya después ya lo haces público, ya no te importa que la gente lo sepa. Pero las primeras etapas del pecado es a escondidas. Por eso hay que descubrir el pecado. Por eso hay que confesar el pecado. Por eso hay que confesar nuestros pensamientos. Porque nos traen destrucción. ¿Sale? Entonces, después de Eva, ya Satanás tiene acceso a nuestros pensamientos internos. ¿Escuchaste? Satanás sabe que hay en mi mente solo lo que él metió. ¿Sí? Él sabe lo que él metió y sabe qué metió. Entonces sabe cómo trabajar en nosotros. ¿Sale? ¿Seguimos? Mira, ¿quién habla a mi mente? Dios. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. A través de su palabra. Dios habla a mi mente. Dios habla a mis pensamientos. Dios me consuela. El Espíritu Santo es el consolador. Trae pensamientos de paz, trae pensamientos de bien, trae pensamientos de bondad, trae pensamientos de esperanza. Fallaste, hey, échale ganas, se puede, vamos a seguir adelante. Son pensamientos de parte de Dios. Amén. Pero también Satanás y sus demonios te hablan a tu mente. ¿Y quién más? Yo me hablo. Ayer le decía a un joven, mientras veníamos del anexo, si tú escuchas un pensamiento del enemigo, primero tienes que identificar de quién viene. ¿Sí? ¿Del diablo? ¿De Dios? ¿O soy yo que estoy analizando? Cuando yo entendí que esos pensamientos eran del diablo, descansé, dije, o sea que no son míos. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reprender al diablo y a sus demonios. ¿Sí? Ahora escucha, si a tu mente viene un pensamiento de suicidio, ¿dónde está el demonio? No. ¿Dónde está? A tu lado. ¿Escuchaste? O sea, cuando yo entendí esto que te estoy diciendo, hubo libertad. Número 1, no era mío. ¿No? O sea, yo no pienso esas cosas. Viene de parte de Satanás. Número 2, tienes que aprender que si viene un pensamiento, es como si alguien te hablara al oído. ¿No? Mi hermano Juan, te habla ahí. O Martín, no vas a poder. Y pues te está hablando al oído. ¿En dónde está? Al lado. Cuando tú comprendes que si viene un pensamiento demoníaco, es porque ese demonio está a tu lado. ¿Escuchaste? Pero es espiritual. Tú no lo ves. Dice, no me eches miedo. Sí, porque es una guerra espiritual. Si Dios nos permitiera abrir el mundo espiritual, nos espantaríamos. O sea, de la operación demoníaca que hay en los hogares, en los niños, en los videojuegos. ¿Por qué? Ahorita te sigo diciendo, pero si Dios nos abriera el entendimiento, nos abriera los ojos espirituales, pudiéramos ver la operación tan terrible del diablo. Entonces, cuando Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Cristo, ¿lo crees? Amén. Entonces yo lo entendí. Y para Dios dice que somos soldados de Jesús. Somos guerreros y esa parte a mí me gustaba. Amén. Y entonces tienes que ocupar las armas que Dios te ha dado para esa guerra espiritual. Y antes de que suceda el pecado, tú ya lo venciste en tus pensamientos. Porque el ataque primario es en tus pensamientos. ¿Ya viste? Ya no la manzana. ¿Ya viste esa muchacha? ¿Cuál? Mira. Se te queda viendo. Ay, ¿a poco? Y luego viene alguien y te dice, oye, dice que le gustas. Ay, ¿a poco? Y ya el diablo empieza a caminar. Y cuando se llega a dar el caso, es porque ya caminó un buen tramo. Amén. O sucede, a mí en consejerías me han dicho, pastor, fíjate que yo pensé tal cosa, que me iba a encontrar una persona, que me iba
Y mira, sucedió tal cual lo pensé, dice. Me la encontré y nos fuimos. ¿Qué había hecho el enemigo con la otra persona? También ya había trabajado. ¿Sí me explico? Y sucedió el plan que el diablo tenía, te llevó a las redes y te utilizó para destruirte, porque eran los planes del diablo, ¿sí? Y si uno sigue sus planes, pues va a acabar uno destruyendo su vida, tu relación con Dios, ¿sí? Tu familia y tus hijos. Entonces, cuando yo salgo, porque yo creo que nací en un grupo de AA y era una tormenta mis pensamientos, y entiendo esta verdad, porque ahí se acostumbraba, y ahí te dicen, balconea tu mente, ¿no? Balconea tu mente es pasar a tribuna y hablar, decir lo que piensas, lo que sientes, y eso te trae paz. Cuando tú confiesas tu pecado, confiesas tus pensamientos, yo salía, me desahogaba. ¿Te has desahogado con alguien? ¿Hay algo que tienes ahí, algún dolor, algún pensamiento hacia alguien, y vas y le cuentas a alguien? Viene un reposo a tu alma. Y eso pasaba, ¿sí? Pero al rato me volvía a llenar y yo esperaba, y había días que no me tocaba subir a la tribuna y yo vivía mal. Cuando entendí esto, wow, fue increíble. Vino una paz mental, vino una lucha espiritual. Literalmente, yo decía lo que vamos a aprender: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo que me hablas, te vas ahora. Porque ya comencé a entender el mundo espiritual. Y a veces iba caminando y me decía, este está loco, está hablando solo. Yo venía peleando mis pensamientos. Al principio es difícil, ¿sí? Pero ya después empiezas a tomar control. En el nombre de Jesús te vas. Todo pensamiento lujurioso, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de suicidio, muchos pensamientos de culpa no son del diablo, ¿sí? Son de parte de Dios. ¿Para qué? Para que me arrepienta, ¿sí? O sea, muchos pensamientos que traen culpa y vergüenza es el Espíritu Santo redarguyéndome para confesar mi pecado y apartarme, ¿no? O sea, no, Señor, te reprendo. No, arrepiéntete. Deja el pecado, deja la maldad, y entonces vendrá paz. Porque si no, le tienes una deuda con el diablo. ¿Sale? Vamos entonces. Hay fortalezas, avanza, que se llaman patrones de conducta. ¿Qué puede pasar? Te quiero contar dos historias, ¿sí? De dos personas ficticias para ilustrar cómo se hace una fortaleza. Déjame el padre alcohólico, súbelo. ¿Qué es una fortaleza? Dice que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo y derribar toda fortaleza. Ahorita vamos a leer el texto. Pero una fortaleza mental es algo donde se anidan los demonios, y es un pensamiento recurrente que se hizo un hábito en tu vida. Pongo el ejemplo de un padre alcohólico. Este hombre se hizo alcohólico y cada que tenía un problema se iba a beber. ¿Sí? Cada que se sentía mal, encontró en el alcohol paz momentánea. Entonces, cada que tenía un problema se iba a tomar. Se peleaba con la esposa y se iba a tomar. Y todo era eso. Entonces, eso le enseñó a su hijo, porque su hijo lo veía. Cada que se molestaba, el hombre se iba y al rato regresaba bien tomado. Era su fuga para no discutir. Dice, a mí no me gusta discutir, yo mejor me voy de la casa. Y se iba y se emborrachaba y ya regresaba tomado. Y ya. Entonces el hijo aprendió. Y esta persona que nos da testimonio de esto dice, mira, la primera vez que yo tuve una discusión con mi esposa, ¿sabes qué hice? Me fui a tomar. ¿Por qué? Porque lo vio de su papá. O sea, una fortaleza es un patrón de conducta
que está marcado desde tu infancia. O sea, que el diablo hizo ese surco para ir a ese pecado y es recurrente. Entonces ese joven lo vio tanto a su papá lo que hacía, que se grabó en él. Y él dijo, pues cuando haya un problema, pues voy a tomar. Y él lo hizo. A diferencia de que tú ves a papá, mamá, que cuando hay problemas, ¿qué hace? Dobla rodillas. Va a orar, va a Dios, va al socorro de Dios. Entonces los jóvenes aprenden y dicen, cuando hay problemas, ¿qué hay que hacer? Ir al Señor. Amén. Buscar al Señor y en Él hay paz. Otro ejemplo de cómo el enemigo habita en nuestros pensamientos. Una joven con un padre, por llamarle machista, si una joven vive en un hogar donde papá golpea a la mamá, ¿sí? Donde papá todo es autoritario, ofende a la esposa, y esta joven prometió nunca sujetarse ni casarse con un hombre así. ¿Sí? Dijo, yo no me voy a sujetar a un varón, porque mira, porque vivió el maltrato de su mamá, su papá la maltrataba a ella, y eso fue desde niña. Entonces hay niños, hay jóvenes que viven una infancia de esa manera, llegan a los pies de Cristo, pero muchas veces quedan patrones de conducta. Y les cuesta, en el caso de las mujeres, someterse a un varón. Dice, el hombre es la cabeza del hogar. ¿Qué cosa? No, ¿cómo me vas a decir eso? Porque ese patrón de conducta afectó sus pensamientos y sus emociones. Y a esa joven, cuando se casa, ella prometió nunca someterse a un hombre. ¿Por qué? Porque lo vivió desde niña. ¿Sí me explico? Bíblicamente una mujer debe de estar, por llamar, sometida, pero es en obediencia a su papá, bajo autoridad de su papá. Un buen padre ama, provee, protege y dirige. ¿Escuchaste? Puedes decir conmigo, una buena autoridad ama, provee, protege y dirige. Amén. Si yo soy autoridad, porque dicen el padre es la autoridad, el hombre es la autoridad, debe de amar, debe de proveer, debe de proteger y dirigir en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y entonces una joven entiende que es sano, es bueno estar bajo una autoridad. Cuando sale del hogar y entra a un matrimonio, igual se sujeta a su autoridad, a un hombre temeroso de Dios, y le es fácil. Amén. Les cuento algo, lo bueno que no está mi esposa, lo va a escuchar después. Mi esposa se apellida del Toro. Ellos son de Catemaco. Entonces los varones del Toro son machistas, ¿no? No lo digo porque lo van a escuchar. Los varones, las mujeres del Toro, casi el mismo par del varón. O sea, las toras no se sujetaban a sus varones. ¿Escuchaste? Porque no se sujetan. Entonces mi esposa es del Toro, ¿verdad? Nos casamos y era una lucha de autoridad. Gracias a Dios por la palabra de Dios, ¿sí? Y que ella teme a Dios, entendió su rol. Tú eres mi autoridad, me dice. No me gusta, hay cosas que no me gustan, pero yo amo a Dios más que a ti, me dice. Bien. Tu esposo, tu esposa debe de amar más a Dios que a su pareja. Amén. Si amas a Dios, entonces harás tu rol correcto. Pero te digo, hay patrones de conducta que nos marcaron nuestras vidas. Y aún dentro del cristianismo, porque mira, yo he dado consejo a matrimonios cristianos con esos problemas de sujeción. Y tú dices, oye, pues ¿qué tiene que hacer? ¿Recibir a Jesús? No, ya es cristiana de 5 años.
pero le cuesta someterse. ¿Por qué? Porque no ha dejado que Dios en su soberanía gobierne su corazón y sin miedo se someta. Pues ¿y cómo me voy a someter a este hombre si trae patrones ahí de conducta que el enemigo marcó? Y cada que el hombre habla fuerte, viene a su mente todos sus recuerdos, todo lo que vivió, todo lo que pasó, y le da temor entregarse. Pero cuando confías en Dios, le entregas tu pasado y por fe dices, vamos de la mano. Amén. Y haces una nueva familia en Cristo. Pero te digo, como cristianos hay muchos patrones que tenemos que derribar. De niños, si tú tienes un hijo y una hija, a una hija tú le dices, hija, cuídate de los hombres. ¿Y al hijo qué le dices? Obviamente un hogar que no es cristiano. Al hijo ¿qué le dices? Hijo, tú eres hombre, tú aprende, ese macho, y trae unos conceptos equivocados. Amén. Me tocó ministrar un matrimonio, bueno, una joven, me hablaron para orar por ella, ya tiene tiempo. Su hija de 6 años, su papá le pegó de una manera terrible, traía marcas en las piernas y llegué a orar por ella. No me metí en su matrimonio, le hablé de Cristo. Le hablé la necesidad de que ella le entregara su vida a Cristo, que ella estaba muerta espiritualmente, que necesitaba nacer de nuevo. Lo entendió. Dijo, sí, yo necesito a Jesús. Yo sé que soy pecadora. Le entregó su vida. Al final de la plática me dice, pero te voy a decir algo. Ni pienses que voy a volver con ese hombre. O sea, yo le entrego mi vida a Jesús, pero yo no vuelvo con ese hombre. Le digo, mira, ¿a quién le entregaste tu vida? Pues a Jesús. Ok. Si tú le entregaste tu vida a Jesús, ¿a quién le pertenece tu vida? Pues a Jesús. Ok. Si tu vida le pertenece a Jesús, no decidas por tu vida lo que ya no es tuyo. Ahora tu vida le pertenece a Cristo. Deja que Cristo haga lo que Él tiene que hacer. Le digo, ora a Dios. Si es de Dios, igual, si es un hombre golpeador, pues déjalo, te va a matar. Pero ora a Dios y pídele a Dios que Dios obre. Y hasta el día de hoy están juntos. Amén. Porque ella, ¿qué hizo? Puso a Dios como soberano de su vida y dejó que Dios obrara, porque lleva su proceso. Amén. Y hay patrones que nos marcan. Y aún como cristianos seguimos haciendo berrinches de niños, ¿no? Nos molestamos por algo. Y así como tiramos la pandorga de niños, así podemos tirar un servicio, podemos tirar algo. Nos molestamos, ya no quiero. Y es un patrón. Yo me tengo que analizar, ¿sí? No termino algo. Yo tengo que analizar mi corazón. ¿Por qué? Y Cristo permitir que Él siga perfeccionando su obra en nosotros. Seguimos. En Romanos 12:2, ahí no aparece el texto de Romanos, pero es Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Yo tengo que conocer su voluntad y esa voluntad es agradable y perfecta. Y dice, no te conformes. Avanza uno y regresas. ¿Qué es conformarse? ¿Qué le da la forma a esa gelatina? El molde. Cuando la Biblia dice no te conformes, dice no tomes el molde. ¿Sí me explico? El mundo tiene un molde y hoy lo están viviendo nuestros hijos. Regrésame al texto. Nuestros hijos están viviendo en un molde del mundo, ¿sí? Y como ellos están viviendo ahí, donde pasan más tiempo son con los amigos, la escuela, el internet. Entonces todo eso tiene un molde. Y ellos, como son frágiles, son débiles, ellos desafortunadamente se amoldan a ese mundo.
ese sistema, ¿sí? Y dice ahí, no te conformes a este siglo. O sea, el mundo que se está corrompiendo, que a lo malo le dicen bueno. Ir a la iglesia, ay no, ¿cómo crees? No, leer la Biblia, no, ese es un libro anticuado. Sino ahora las modas y todo eso entra ¿por dónde? Por el oído y por la vista, ¿sí? Y ellos los están amoldando, y no solo a los jóvenes. Yo veo en mi trabajo frases de personas adultas usándolas las adultas. O sea, tienen una hija adolescente y en vez de que la mamá le enseñe a hablar a la hija le enseña las frases de moda, y al rato es la mamá la que... ¿Qué está haciendo la mamá? Se está amoldando al nuevo sistema. ¿Me escuchaste? Entonces nosotros no debemos, el cristiano dice, no tomes el molde del mundo. ¿Y qué te dice? Sino transformaos por medio de renovar tu entendimiento. ¿Cómo vas a renovar tu entendimiento? Solo por medio de la palabra. Si yo estoy expuesto a la palabra, mi mente se va a moldar a la palabra. Pero si yo estoy expuesto al mundo, mi vida se va a moldar al mundo. ¿Sale? Seguimos. Sigue más. En 2 de Corintios 10:3 nos dice Pablo a la iglesia, a los Corintios, entre muchos consejos que da, nos habla de la guerra espiritual, algo con lo cual vamos a concluir. Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos en un mundo natural, ¿sí? No militamos, y ese término milicia habla de guerra. O sea, hay una guerra natural, pero hay una guerra espiritual. Dice, porque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra guerra no solo es física. Tú tienes un problema con tu esposo, vete a orar. Porque no solo es un problema emocional. Hay espíritus ahí que están operando. Dice que donde hay un hogar, que hay pleitos, ahí hay demonios. Ven, ciérrate en tu cuarto. Voy al baño, ahorita vengo. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo te vas. Señor, ven, que tu presencia venga en este lugar. Sales, respiras. ¿Qué pasó, mi amor? Pero ya peleaste en lo espiritual. Amén. Y lo queremos resolver en la carne. Y tú, que yo, que... Y en la carne no se puede. ¿Sigue? Dice, porque las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino que son poderosas, más poderosas que las naturales, ¿sí? Poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿A qué fortalezas me refiero? A las conductas que teníamos. Hay fortalezas en nuestra mente, pero las armas de Dios son más poderosas y pueden destruir esas fortalezas. Yo lo he dicho varias veces, yo creía con todas mis fuerzas que nadie me quería. Así yo decía, es que nadie me quiere, mis papás no me quieren, el mundo no me... Yo en una etapa de adolescente yo juraba que nadie me quería. Ya luego entendí que la gente te quiere a su manera. Su manera de expresar su afecto es diferente de otras personas. Y luego comprendí que las personas no tienen a Jesús, que tienen un vacío en su corazón. Entonces comprendí que ahora yo con el amor de Dios podía amar a esas personas. Amén. Sigo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Derribo los argumentos, dice, y los llevo cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sigue? Bueno, hasta ahí, regrésamelo. Entonces, cuando llega un pensamiento a mi mente, ¡pum!, yo tengo que saber que ahí hay un espíritu. Suena así tenebroso, pero es verdad, ¿sí? Los jóvenes viven esto, y jóvenes y no tan jóvenes, viven pensamientos. Dice que una mentira repetida
tantas veces puedes llegar a creerlo y luego tomas la forma. Tú ves una persona con problemas de homosexualismo, sembró en su mente. Sí, en su mente, eres. Lo llega a creer y al rato esa persona empieza a tomar la forma de una mujer, porque es que tú eres mujer. Y empieza a tomar y al rato tú ves esa persona que camina, que anda, porque tomó esa forma de lo que le fue sembrado. Sí, yo antes que tomaba, yo recuerdo que hasta mi caminar era así raro, ¿no? Como los muchachos banda, yo caminaba así. ¿Qué es eso? Porque tomas la forma. Ahorita no, tú puedes caminar normal, pero ves los muchachos toman esa forma, toman ese aspecto, ¿sí? Pero nosotros que sabemos que hay una guerra espiritual, tenemos que derribar argumentos del pasado. El pasado no te pertenece. Los errores que tuviste, pídele perdón a Dios. Si te atormentan, si todavía hay algo de tu pasado que no has confesado, pídele perdón a Dios y fiel es Dios para perdonarte, si te arrepientes. ¿Sí me explico? Hiciste algo que te estaba ahí atormentando, Señor, perdóname. Una vez ministré a una compañera de trabajo en Coatzacoalcos. Estos se conocen como pecados de omisión. Su hijo se suicidó en Jaltipan. Su hijo era drogadicto y ella no pudo hacer nada por salvarlo. Y fue un hecho muy bonito porque estábamos en el trabajo, en el área que estábamos solos en ese momento y ministramos esa parte. Y le digo, pídele perdón a Dios. Dice, pero ¿cómo le pido perdón si yo no hice? O sea, yo debí de ayudar a mi hijo y ella traía una culpa por algo que no hizo. O sea, un pecado de omisión. Hay pecados de comisión que tú hiciste, pero hay pecados que debiste de haber hecho algo bueno y no lo hiciste. Entonces ella iba a anexar a su muchacho y no lo hizo. Dice, si yo lo hubiera anexado, él todavía estuviera, porque el muchacho se ahorcó. Entonces esa culpa la tenía ella. Le digo, mira, tú no eres culpable porque él tomó su decisión. Pero ¿de qué si eres culpable? De poder haber hecho algo y no lo hiciste. Pídele perdón a Dios por ese pecado de omisión. Y se puso a llorar. Y le dijo, Señor, perdóname porque yo pude y no hice. Pero ya no puedes hacer nada. ¿Sí me explico? Mientras tanto el enemigo te está acusando por algo que ya pasó, que no puedes hacer nada ni podrás hacer nada. Entonces esa mujer lloró, le pidió perdón a Dios y la culpa se fue. Amén. Y ama a su hijo en sus recuerdos, pero ella lo atormentaba. ¿Y sabes qué pasó? Ella dejó de servir porque iba a una iglesia. Dejó de ir a la iglesia, dejó de buscar a Dios, dejó todo por eso. Ese pecado la detuvo hasta que le pidió perdón a Dios y volvió su camino. Ya no puedes regresar al pasado, ¿sí? Ya no puedes. Es más, cuando el enemigo, porque tú estás con tu pareja platicando, hoy en la realidad, ahora, ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Te acuerdas cuando la otra vez se fue y no regresó? Y tenía una manchita aquí de color. Y tú estás ahí sentado al lado del hombre o de la esposa y el diablo te está recordando cosas del pasado. Y ya al rato ya estás enojado. ¿Por qué? ¿Quién está ahí al lado? El diablo te está susurrando. Porque su trabajo es atormentarte. No quiere que tú seas feliz hoy. ¿Escuchaste? Deja el pasado. Y si no has perdonado, dile, Señor, dame la gracia para perdonar. Porque el perdón no es algo natural. El perdón no sale de ti. El perdón es un milagro de Dios.
Dile, Señor, dame la gracia para perdonar, para que yo pueda extender el perdón. Y entonces tú puedes perdonar y dejar atrás el pasado. Y cada que el diablo te recuerde el pasado, ¿qué vas a decir? ¿Sabes qué? Yo ya perdoné. Oye, pero te hizo. Sí, no sabes lo que me hizo. Pero yo ya lo perdoné. Y ya no me vas a acusar, diablo. Y te vas porque está ahí al lado, hermanos. ¿Sí me explico? Está ahí hablándote al oído y tú lo estás permitiendo. En el nombre de Jesús te vas. No te acepto más. Él ya no me debe nada, porque si me acuerdo lo mato, ¿verdad? Porque se agarra uno y se enciende. No, pero ya pasó. Y ahora vives en el presente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús te vas fuera, en el nombre de Jesús, y toma autoridad, hermano, literal como te lo estoy diciendo. Háblale ese espíritu. En el nombre de Jesús te vas de mi mente, no me hablas más. En el nombre de Jesús sales, enmudeces ahora, en el nombre de Jesús. Y yo me la pasaba haciendo eso. ¿Sí? ¿Qué otra arma tienes? Porque hay armas. La alabanza. No puedes, estás con la mente y ya quisiste reprender. Prende una alabanza. Ponte a adorar a Dios. El diablo no soporta la alabanza. Pones tus alabanzas, te pones a danzar. Mire, el diablo sale huyendo. Ponte a leer la Biblia. Agarra tu Biblia y al principio no te vas a concentrar, pero estás metiendo palabra a tu mente por encima de esos pensamientos y estás leyendo, y lee en voz alta. ¿Escuchaste? Son tips. Lee en voz. Cuando no te concentres y no le entiendas a la Biblia, léela en voz alta. Y empiezas a leer y te darás cuenta cómo la palabra comienza a entrar y esas voces se van. Amén. Y le tienes que enseñar a tus hijos a tomar esos pensamientos, a reprender esos pensamientos, y ellos comenzarán a vivir en victoria. ¿Sale? Sigue. Argumentos, solo pongo un ejemplo, hay muchos. En mi caso, ese argumento fue uno de los que me destruyó y casi me lleva al suicidio. Gracias a Dios nunca intenté hacerlo, lo hacía con otras cosas. Puede venir a tu mente y decirte, nadie te quiere. Tú puedes argumentar. ¿Y qué dices? Dios me ama. Y mira, hay veces que no es que no nos quiera, hay veces que la gente ya nos rechaza por nuestra manera de vivir. ¿Sí? O sea, como fuimos malos, como fuimos desobedientes, como fuimos irresponsables, ¿quién te va a querer, manito? O sea, tú tienes que ver tu realidad. Si fuiste una persona irresponsable, la gente te va a rechazar. Tienes que empezar a ganarte la confianza nuevamente. Mientras tanto, vives con el amor de Dios, en lo que empiezas a ganar otra vez a las personas. Yo tengo una tía que era el vecino indeseable, ¿no? No, ese Martín, yo escuchaba. Ya después que estudié enfermería, una vez se para al lado de mí, me abraza y dice, este es mi sobrino consentido, dice. Sí, tía, ya me lo gané, ¿no? Y ahora ya me veía diferente. Entonces mucha gente nos rechaza porque no los ganamos a pulso, ¿sí? Es que nadie me quiere. Pues que no te dejas querer, hermanito. ¿Sí me explico? Eres gruñón, pues ¿quién te va a querer? Dice que tienes que ser amable. Alguien amable es alguien que se deja amar. ¿Sí me explico? Entonces comienzas a ganarte la confianza de la gente. Pero antes de que te ganes la confianza de la gente, vives con el amor de Dios. Dios me ama. Aunque nadie me ame, Dios dio su vida por mí. Dios derramó su sangre por mí. Amén. Y vives con ese amor. Y número 2, entiendes que la gente te va a amar o te ama a su capacidad. ¿Sí?
La gente tiene su manera de expresar su afecto. Hay gente que no le dice te amo, pero te atiende. Siéntate, mira, vas a comer. Esa es su manera, porque no sabe expresar. No sabe decir te amo, no sabe decir te quiero. Entonces lo hace atendiéndote, ¿sí? Preocupándose por ti, porque nadie le enseñó a decir, a expresar sus afectos, porque cuando los quiso expresar, la rechazaron. Entonces guardó sus afectos y ya no los expresa. Hay gente así, ¿sí? Entonces yo no le voy a exigir a alguien que me diga te amo, te quiero, si no sabe. Al contrario, yo le voy a enseñar, yo le voy a ayudar. Yo recuerdo a mi papá, que él estaba sentado en la mesa. Yo llegué por la parte de atrás y le quise dar un masaje en los hombros. Y se voltea el viejo y me dice, apriétame, dice, apriétame para que veas que aguanto. Y yo, viejo, tranquilo, si yo nada más te quiero dar una sobadita. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Mi papá no tuvo papá, ¿no? Nada más se acostó con la abuela y se fue. Y él no tuvo papá. Entonces yo veía a mi papá más carente que yo. Y entonces ya ahora yo iba y lo abrazaba. No me abrazaba, yo lo abrazaba. Vente, viejo. Y mira, yo por un tiempo yo le tenía un miedo, porque mi papá rechazaba el amor. Ya luego entendí que él no tenía amor. Y ya yo iba y como era su hijo, ya no. Ya empezaba a permitir el afecto. Amén. Entonces ahora tú con el amor de Dios puedes amar a las personas. Amén. Sigue. ¿Quién habla tu mente? Y otra cosa que es muy importante, ¿a quién le estás creyendo? Porque tú puedes tener en tu mente 2 pensamientos, ¿sí? Dios te ama. Sí, nadie te ama. ¿A quién le crees? ¿Serás libre? No, tú vas a ser un esclavo siempre. Nunca vas a salir adelante. Nunca. Y Cristo te dice, ven a mí y serás libre. ¿A quién le estás creyendo? Porque la fe determina cómo vives. ¿Sí me explico? Tú puedes saberlo y no creerlo. Tú puedes saber esto que te acabo de decir y no creerlo. No, yo creo que no. Sí, ya lo escuché, pero yo creo que no, que a mí nadie me quiere. Entonces tú tienes que... ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás creyendo? ¿Sí? Ministré a un joven homosexual. Me dice, es que a mí de niño me decían que yo era niña. Dice. Y pues yo lo creí. Le digo, pero la Biblia dice que no eres niña. Y empezamos, le digo, ¿a quién le crees? ¿O a quién le quieres creer? ¿Sí? Te vas más por tus pasiones. Y él entendió que no había nacido de nuevo. Y clamó al Señor, le pidió perdón a Dios. Y Dios está haciendo la obra. Amén. Entonces mucha gente decide creer lo negativo para vivir en esa condición. O sea, no creo las verdades de Dios porque quiero vivir en el pecado. ¿Sí me explico? Hasta que Dios hace la obra y entonces puedes creer. Tú decides hoy. Nadie me ama, Dios te ama. ¿Escuchaste? Y Dios prepara tu corazón. Recuerdo una vez de las primeras personas que le compartí. Tenía un amigo de la secundaria. Ya estaba en el punto para entregarle su vida a Cristo. Y le digo, ¿sabes qué, varón? Le digo, ¿qué? Cristo te ama. Y se puso a llorar. No, a mí nadie me quiere. Le digo, sí, varón, Cristo te ama. Cristo dio su vida por ti. Y él se entregó al Señor esa noche. Pero luego me dice, oye, ¿qué me hiciste? Me dice. Le digo, ¿cómo que qué te hice? Hice lo mismo que tú con otro amigo. Dice. Fui con él y le dije, Cristo te ama. Y no lloró, dice. Le digo, no, lo que pasa es que tú ya estabas preparado. Le digo. Dios ya había trabajado. No es la frase mágica, ¿no? Que tú veas con alguien, Cristo te ama. Le digo, no fue así. Ah, bueno. Pero él ya estaba en el punto correcto. Dios te guía, ¿sí? Y hay palabras que Dios te da para dar en el momento correcto. Amén.
Entonces nosotros tenemos que saber que estamos en una guerra, ¿sí? Que estamos luchando. Esta verdad compártela con tus hijos. Tus hijos batallan en su mente. Tus hijos batallan a veces con su heterosexualidad y no sabemos, ¿sí? No sabemos qué están pensando, no sabemos con qué están batallando, pero nosotros tenemos que hablarle las verdades de Dios para que ellos sepan qué es lo correcto en esta vida y sepan pelear. Me dijo una sobrina que estaban bailando y una quería bailar. Les digo, ¿por qué no bailas? Ay, dice, es que me da pena. Haz un lado la pena y baila. ¿Y cómo se hace eso? Me dice. Y ya me agarró. Le digo, mira, la pena son pensamientos en tu mente que te hablan y te dicen que la gente se va a burlar de ti. Que y era una niña de 6 años. Pero me dijo, ¿y cómo me quito la pena? Y ya le tuve que hablar como adulto. Le digo, esos pensamientos los tienes tú, nadie lo sabe, le digo. Tú te estás pensando que la gente se va a burlar, que la gente va a hacer. No, le digo, tú hazlo y disfruta. Y se puso a bailar la niña. O sea, agarró sus pensamientos y los llevó. Ahora van a andar bailando todos, ¿no? Nosotros tenemos que tomar esos pensamientos. Antes de pecar, si tú abrazas pensamientos de pecado, lo harás. Porque la batalla está en tu mente. Ahí, antes de pecar, desde ahí, tú ya venciste. Tú ya le ganaste al enemigo, ¿sí? Y no vamos a andar batallando. ¿Sigue? El campo de batalla es tus pensamientos. Entre más palabras yo tengo, entre más alabanza, entre más active mi mente, el Espíritu Santo va a tener más palabra para hablarme a mi vida y en el tiempo de la tentación salir victorioso. ¿Escuchaste? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender. Y te digo, ser conscientes. Y no tengas miedo. No tengas miedo de reprender. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, te vas. Como te llames, sales de mi mente. Espíritu de culpa, espíritu de vergüenza, te vas ahora en el nombre de Jesús. Y literalmente se va. ¿Lo puedes creer? Y vivimos en victoria. Y vives en paz. Le entregas tu pasado al Señor, se quita la culpa, ¿sí? Tu futuro se lo entregas a Dios, se quitan los miedos. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? No sé, todo está en manos de Dios. Los días son de Dios. Hoy es de Dios, Señor. Si tú permites mañana, mañana será, pero hoy voy a disfrutar. Amén. Hoy voy a estar en paz. Hoy voy a ser un agente de cambio. Hoy donde quiera que esté, hoy puedo hablar de ti hasta donde tú me permitas. Amén. Y vives en esa abundancia que Dios da. ¿Me ayudas, Paco? Dice la Biblia en Isaías que la unción pudre todo yugo. Cuando tú adoras a Dios, pensamientos se van. Cuando tú le hablas a tus pensamientos, habrá alguien que está batallando en sus... A lo mejor tú dices, pastor, yo estoy bien. Qué bueno. Pero habrá alguien que esté batallando con la culpa, con la vergüenza, con pensamientos de suicidio, de derrota. Habrá alguien, no levantes tu mano, pero sé que muchos batallamos con eso. Y tenemos que tomar cautivo todo pensamiento, llevarlos a la obediencia a Cristo y sacarlos. Amén. Vamos a orar.